Muy buenas tardes, vamos a empezar. Lo primero que tengo que decir es que el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, ustedes pueden abrir el cuestionario. Mañana, a partir de las 8 de la noche, pueden abrir el cuestionario. Como ustedes habrán leído en la plataforma, el cuestionario como límite tiene 1 hora para poder desarrollar, pero la mayoría lo desarrolla en 15, 20 minutos. Pero bueno, el cuestionario, repito, se abre a las 8 hasta las 11:59 de la noche, del día de mañana. Y con eso estaríamos cerrando el primer mes. Vamos a sacar la nota promedio en base a las tareas que ustedes han enviado. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo también las listas de las secciones, porque acá pues tenemos fisioterapia, enfermería y farmacia cuarto. Bueno, entonces vamos a empezar, después de haber mencionado el asunto del cuestionario. Dentro de un momento también le voy a compartir el cuestionario, ¿ya? Para poder así explicar algunas cosas. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta semana está programada elaborar el pasado simple. El pasado simple de los verbos. Y para hablar del pasado simple, tenemos que decir lo siguiente. Los verbos en inglés son regulares e irregulares. Entonces tenemos que partir de ese punto, que los verbos en inglés son regulares e irregulares. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a servir para diferenciar, ya que los verbos regulares, para poder convertir a pasado simple, tenemos que agregarle ed al verbo. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos, pero primero ponemos lo que estamos diciendo. Ponemos así, ¿no? Los verbos regulares. Regulares. Habíamos dicho que a estos verbos le agregamos ed para formar el pasado. Estamos ingresando alumnos también para formar el pasado. El pasado simple. Muy bien, entonces esto tenemos que saberlo de memoria, que los verbos regulares tenemos que agregarle ed para convertirlo a pasado simple. ¿Ya? Ustedes tienen allí dos listas para descargar. En el aula virtual tienen dos listas para descargar. Una lista de verbos regulares y una lista de verbos irregulares. Porque por lo general el alumno se pregunta, ¿cómo sé cuáles son regulares? ¿Cuáles son irregulares? Bueno, para eso hay dos listas, ¿no? Pongamos ejemplo de algunos verbos regulares. Este verbo cook es cocinar. El verbo play, jugar. Esos dos verbos son regulares. Vamos a poner otros más. Por ejemplo, watch, mirar. Es verbo regular también. Tenemos, por ejemplo, este verbo talk. Así se pronuncia talk. Conversar. Es regular también. Tenemos el verbo dance. El verbo wash, lavar. El verbo clean, limpiar, etcétera. Muchos verbos. Estos verbos, tal como lo ves acá, están en su forma
simple. O también podemos decir, están en su forma básica. Cook, cocinar, play, jugar, watch, mirar, talk, conversar, dance, bailar, wash, lavar, clean, limpiar. Bien, entonces, si estos verbos lo queremos usar en presente simple, sabemos que hay reglas que debemos respetar. Por ejemplo, el verbo cocinar. Si decimos lo siguiente, mi hermana cocina, y debemos poner así la S, ¿ya? Porque en este caso, my sister, mi hermana, es tercera persona singular, y la oración está en presente y en afirmativo. Y ponemos un complemento, mi hermana cocina en casa. My sister cooks at home. Muy bien. Ahora decimos mi hermana cocinó. Entonces ya estamos hablando en tiempo pasado, ¿no? Como el verbo cook es regular, le debemos agregar la ed y está en pasado. Ahí en español diría mi hermana cocinó. Y le ponemos el complemento, ¿no? Inclusive, más complemento, en este caso, yesterday, que viene a ser el, digamos así, el tiempo pasado, ¿no? Demuestra que es pasado, el día de ayer. My sister cooked at home yesterday. Mi hermana cocinó en casa ayer. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a negar. Vamos a decir, mi hermana no cocinó en casa ayer. Y ponemos nuevamente el sujeto, que va primero en este caso, y el auxiliar que vamos a emplear, recuerden por favor esto, es el siguiente, did. Y luego el not, porque es negativo. Y el verbo, observe, ya no le colocamos la ed. Por lo tanto, el verbo se mantiene en su forma, como habíamos dicho cuando colocamos estos verbos, ¿no? Se mantiene en su forma básica, en su forma original, en su forma natural. ¿Qué hace que este verbo esté en pasado? El did, el auxiliar did, ¿ya? Y el not indica negación. Entonces ahí dice, por lo tanto, mi hermana no cocinó, y el complemento puede ser cualquiera, este de acá el mismo, ¿no? Incluso podemos poner yesterday también, ¿ya? My sister did not cook at home yesterday. Bien, entonces esa sería la negación. Por si acaso vamos a hacer la contracción también. Es decir, hago la misma oración, ¿ya? Pero el did not lo vamos a contraer de esta forma. Didn't. Y dice lo mismo acá. Acá y acá dice lo mismo. My sister did not cook at home yesterday. Mi hermana no cocinó en casa ayer. O my sister didn't cook at home yesterday. Es lo mismo. Ahora nos toca hacer la pregunta en tiempo pasado. ¿Cocinó mi hermana en casa ayer? Empezaríamos con did porque es pregunta, en pasado. Luego el sujeto de la oración, que es mi hermana, y ahora el verbo, nuevamente, en su forma original. Y el complemento, le ponemos el mismo que estamos utilizando. Y como es pregunta, concluimos con el signo. En consecuencia, observe, por favor, bien claro estos ejemplos que estamos colocando. ¿Ya? Did my sister cook at home yesterday? Y en el caso de la pregunta, acá hemos colocado el auxiliar, ¿no? Solamente. No hemos colocado este signo. ¿Por qué? Porque ese signo en inglés no se usa, no existe para hacer preguntas. El que existe es este.
Did my sister cook at home yesterday? Eso sí es correcto. Bien, entonces, repetimos por última vez. En los verbos regulares se le va a agregar ed al verbo para formar pasado. Esta primera oración está en presente. Se le agregó la S porque eso dice la regla. Ya lo vimos la semana pasada. Pero ahora acá está en pasado simple. Mi hermana cocinó en casa ayer. My sister cooked at home yesterday. Y acá también en pasado, pero negativo. Mi hermana no cocinó en casa ayer. My sister did not cook at home yesterday. Este did not lo podemos usar de esta forma también, contraída, contracción, se llama contraction en inglés. My sister didn't cook at home yesterday. Mi hermana no cocinó en casa ayer. Y pregunta, en el caso de la pregunta, por favor, acostumbrémonos a traducir del verbo. Ya del verbo. O sea que al ver esta oración, did my sister cook at home yesterday, empiezo a traducir de acá. Como veo el did no se traduce, solo sirve para indicar pregunta en pasado. Cocinó mi hermana en casa ayer, esa sería una buena traducción. Bien, después de haber explicado esto, vamos a pasar ahora a los verbos irregulares. Vamos a explicar, por favor, los verbos irregulares. ¿Ya? Ponemos entonces los verbos irregulares. Bien. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? ¿Cómo se utiliza? Bueno, lo que tenemos que decir es lo siguiente. En el caso de estos verbos, no se le agrega, no se agrega nada, ¿ya? Simplemente así. No se agrega nada al verbo. A ver, un ratito que están entrando. Ya, no se agrega nada al verbo porque tienen su propia forma o escritura en pasado. Simple. Muy bien, eso es lo que tenemos que saber de memoria. Ya, lo que acabamos de mencionar. Decimos, los verbos irregulares. En el caso de estos verbos, no se agrega nada al verbo, porque tiene su propia forma o escritura en pasado simple. Bien, utilicemos algunos verbos irregulares. Repito, ustedes en el aula virtual tienen 2 listas de verbos que deben descargar para tener los archivos. Verbos regulares, verbos irregulares. Bien, ejemplo de verbo irregular es el famoso verbo go. Ya saben que significa ir. Otro verbo irregular muy común, write, escribir. Otro verbo común, drive, manejar. Otro verbo común, porque estamos empleando verbos comunes, ¿no? De la vida diaria. Eat, comer. Otro verbo es buy, comprar. ¿Ya? Y así podemos, por ejemplo, este de acá, come, venir. Miren cuántos verbos vamos a encontrar en realidad que son irregulares. Por ejemplo, este de acá, cortar. Este otro, poner. Y así. Hemos colocado varios verbos y como dijimos anteriormente, los verbos que ustedes ven acá están en su forma básica. Go, ir, write, escribir, drive, manejar, conducir, eat, comer, buy, comprar, come, venir, cut, cortar, put, poner, colocar. Bien, entonces, mire, vamos a emplearlos, algunos de estos, ¿no? Como ejemplo, y después vamos a hacer una práctica.
El primer verbo go voy a usarlo en presente. Vamos a partir del presente. Decimos, por ejemplo, Robert va. Ojo que este verbo está siendo usado en presente. Robert es tercera persona, singular. Y la oración que estamos elaborando está en afirmación presente simple, repito. Como termina en O, le agregamos es. Ahí dice Robert goes. Robert va. ¿A dónde va Robert? Bueno, vamos a ver ahora complemento. ¿Qué podemos colocar? Ya, colocamos que Robert va a viajar. Entonces, sencillamente ponemos lo siguiente. Acá me faltó la R, disculpe. Robert va a viajar. Robert goes to travel. Robert va a viajar. Robert goes to travel. Y puedes agregar más complementos a Lima, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. La oración está en presente, repito. Hemos empleado el verbo go, que termina en O, y según la regla de la gramática, cuando es usado por tercera persona, en este caso Robert, y la oración está en presente afirmativo, el verbo, si termina en O, se le agrega es. Bien, ahora lo que nos interesa saber el pasado, para decir Robert fue a viajar o fue a Lima. Vamos a poner Robert fue a Lima. El pasado es went. ¿Ya? Ese es el pasado. Muy bien, entonces, en la lista de verbos, si ustedes descargan, van a ver que justamente al lado de go, vas a encontrar lo que voy a colocar acá. El pasado es went. ¿Ya? Y right, ¿cuál será su forma en tiempo pasado? Porque hemos dicho que a esto no se le va a agregar nada, ¿no? Porque tiene su propia forma, su propia escritura. ¿Ya? Entonces, mire, estoy colocando eso justamente. Esa forma, esa escritura, pertenece al tiempo pasado de estos verbos. ¿Ya? Ahora nos toca el verbo comer. Su forma es de esta manera y se dice ate. ¿Ya? Luego viene comprar, buy. Su forma en pasado es bought. Tal como lo ven ahí. Luego el verbo venir, come. En pasado, su forma es así y se pronuncia came. Y ahora observe algo acá. En el caso de could, su forma en pasado es igualito. Could. Y de repente el alumno puede pensar que ahí se va a confundir. Pero no hay manera de confundir. Y put también es put en pasado. Pero bueno, entonces repetimos. Go, ir, en pasado es went. Write, escribir, en pasado es wrote. Drive, manejar, en pasado es drove. Eat, comer, en pasado es ate. Buy, comprar, bought, en pasado. Come, venir, en pasado came. Cut, cortar, cut, en pasado. Put, poner, put, en pasado. Bien, entonces estamos poniendo como ejemplo estas oraciones. Hemos empleado, por lo tanto, en el pasado, Robert went to Lima. Robert fue a Lima. Y podemos poner inclusive el mes pasado, una expresión de tiempo, ¿no? El mes pasado. Muy bien. Robert went to Lima last month. Robert fue a Lima el mes pasado. Bien, lo importante es que hay que aprenderse de memoria la única forma que tiene cada verbo irregular en pasado. Única forma digo, porque es verdad, no hay dos formas. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a descubrir
que español es más complicado aprender que inglés, hablando de la conjugación. ¿Por qué? Porque cada verbo en español, ya sea en presente, pasado, futuro, el verbo cambia 5 veces. 5 veces. Pero en inglés cambia una vez, en pasado. Go, went, en pasado. Eso quiere decir que todos van a decir went. O sea, yo fui, I went. Tú fuiste, you went. Él fue, he went. Ella fue, she went. Nosotros fuimos, we went. Ustedes fueron, you went. Ellos fueron, they went. En cambio, en español, el verbo ir en pasado es fui, fuiste, fue, fueron, fuimos. 5 veces. Ha cambiado. Uno ni ha notado eso porque como es nuestro idioma, lo hemos aprendido de pequeño, entonces lo sabemos de memoria. Pero bueno, entonces, ahora vamos a hacer esta oración, lo vamos a hacer en negación. Está en pasado, ¿no? Vamos a hacerlo en negación. Para que diga Robert no fue a Lima el mes pasado. Entonces ponemos Robert, que es el sujeto, va primero, y empleamos el did y el not. Y ahora viene el verbo. Y como habíamos dicho que el verbo, cuando utilizan auxiliares, debe ir en su forma básica. O sea que ahí no voy a poner went. Robert did not go to Lima. El mes pasado, cualquier fecha, ¿no? Bien, ¿qué le parece? Entonces, Robert did not go to Lima last month. ¿Por qué se mantiene como go? Porque es la regla gramatical. Así es inglés. ¿Ya? El did es el que manda. El auxiliar did es el que determina que está en pasado. Y también podemos hacer lo mismo, o sea, unir acá y hemos colocado la contracción. Did not, didn't. Dice lo mismo en ambas oraciones. Robert did not go to Lima last month. Robert no fue a Lima el mes pasado. O Robert didn't go to Lima last month. Robert no fue a Lima el mes pasado. La pregunta, did va a ir adelante. Luego el sujeto de la oración que es Robert. Y el verbo go. Y el resto es complemento. Como es pregunta, signo. ¿Cómo habíamos dicho que se traduce? Del verbo. Este es el verbo. Entonces el hecho de que haya did acá adelante nos indica pregunta y nos indica que es pasado. Entonces diría, ¿fue Robert a Lima el mes pasado? Ahora si tú dices, Robert fue a Lima el mes pasado, no estaría mal, ¿se entiende? Pero did está siendo usado como auxiliar. Muy bien, yo creo que ha quedado claro este punto. Vamos ahora más bien a la práctica que tenemos acá para que ustedes en su casita puedan practicar, porque, como les digo, esta tarea que a continuación voy a mostrar no es para que ustedes envíen ¿ya? Sino sencillamente hacer oraciones sencillas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá vemos dos personas, están conversando, y hagamos una oración en pasado o en presente primero, luego en pasado, para ver el contraste, ¿no? Por ejemplo, decimos, ellas conversan acerca de qué pueden estar conversando, muchas cosas. Ya, ellas, o ponemos nombres. Decimos Liz and Rosa. Conversan. About. Conversan acerca de, por ejemplo, de un viaje.
Ya. Liz and Rosa talk about a trip. Entonces acá dice que Liz y Rosa conversan acerca de un viaje. Muy bien. Copiamos esta misma oración y la vamos a convertir a tiempo pasado. La ponemos acá abajo. Y tenemos la misma oración, pero con la diferencia que este verbo, para convertir el pasado, como es regular, y eso es lo que hay que saber, ¿no? Si el verbo es regular o no. Y le agregas la ed. Entonces ya no dice Rosa, Liz y Rosa conversan, sino dice Liz y Rosa conversaban acerca de un viaje. Liz and Rosa talk about a trip. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado? Y la importancia de saber si es un verbo regular o irregular. Muy bien. Acá ponemos, le ponemos nombres también. Mary and Lucy van al parque. Ya, entonces pongo go to the park. Mary and Lucy go to the park. Miren, hemos hecho una oración en presente. Por lo tanto, ahora vamos a convertir a tiempo pasado. Ya saben cuál es el pasado de go, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice cuál es el pasado de go? Went. When, claro. Entonces vas a colocar solamente when en lugar de go. Nada más. Y ahí dice que Mary and Lucy went to the park. ¿No? María y Lucy fueron al parque. ¿Ya? Y si quiere decir jugaban, entonces sencillamente ponemos nuevamente acá, jugaron, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces ya cambia el verbo. El verbo jugar es play. Y para decir jugaron, le agrego la ed. Jugaron o jugaban, sería lo mismo. Ya para nosotros, jugaron o jugaban es played. Muy bien, eso es lo que pueden practicar inventando oraciones en presente y pasado, mejor. Pero distinguiendo la diferencia, ¿no? Verbo regular, verbo irregular. Nada más. Bien, a continuación, en los pocos minutos que queda, vamos a abrir el cuestionario, ¿ya? De cuarto. Y algunas preguntas vamos a ver para de esa forma orientar, aunque ya ustedes conocen el procedimiento, ¿no? Cómo se usa el cuestionario. Pero bueno, vamos a abrir de todas maneras el cuestionario de cuarto. Acá tenemos cuarto. Ahorita voy a compartir, por favor. Ya. Entonces vamos a compartir la clase virtual. A ver, compartir, acá está. Ya, para que ustedes vean, ya estamos en la clase de cuarto. Y buscamos ahora el cuestionario, que es la cuarta semana. Buscamos acá en la parte inferior. Acá cuestionario. Acá dice bien claro lo que les dije, ¿no? Bueno, lean por favor. Bien, entonces estoy abriendo y acá vamos a previsualizar el cuestionario. Bien, entonces mire, la número 1. Hay 3 clases de verbos en inglés. El verbo to be, los verbos regulares e irregulares y los verbos modales. Las 20 preguntas es para responder verdadero o falso. A ver, vamos a ver qué contestaría Claudia Vera Camacho. ¿Verdadero o falso ante ese enunciado o pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? Falso. ¿Qué dice Ruth Marilyn? Ruth Marilyn Acuña. ¿Será falso o verdadero? A ver, piensa Claudia. Marco Chipana, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Alexis Hernández, ¿qué dice?
A ver, alguien que sepa la respuesta. Verdadero. Claro, es verdadero, porque en realidad es verdad, pues. El verbo to be es un verbo especial, se estudia solo, porque tiene sus propias reglas. Los verbos regulares e irregulares se estudian también juntos, como estamos haciendo en este momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas. Y los verbos modales, que lo vamos a ver después, son diferentes. Bien, vamos a la parte 2. La parte 2, y esa alumna que ha puesto esa raya debe borrar, ¿ya? Porque no sea malcriada, pues. Hay alumnas que dicen que les aburre el inglés. Por eso que ponen a hacer rayas. Bueno, ya no sigo hablando mejor. El pronombre neutro it en inglés se usa bastante, a diferencia de español. Nosotros en español casi no usamos el pronombre neutro. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué dice Claudia Vera? A ver, para que te saques el clavo. Verdadero. Sí, es Verdadero. verdadero, sí, es verdadero, muy bien. Es verdadero, claro, pues, el pronombre it, que significa ello, lo, ¿ya? Entonces, en nosotros casi no lo usamos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la práctica? Es una ventana, decimos nosotros, es una ventana. En inglés tiene que decir, it is a window, it is a window. It es el pronombre neutro. Y si tú tradujeras a español el it, vas a decir, ello es una ventana. Muy bien, ahí vamos a sacar la pregunta 7, a ver, al azar nomás, hasta donde nos dé el tiempo. A ver, Lady Guerra, ¿tú qué dices? Esta oración está bien hecha. The teacher is a good person. Acá dice, el profesor es una buena persona. ¿Está bien hecho o está mal hecho? Algo le falta. Sí, verdadero. Ah, correcto, pues claro que está bien hecho. Mira qué facilita el cuestionario, está recontra fácil, ¿no? Ya, muy bien. A ver, alguien que quiera participar en forma voluntaria. Esta oración está bien hecha. The girl did not went to school. La niña no fue a la escuela. A ver, ¿quién me dice si es Verdadero. Verdadero. y a ver qué Verdadero. verdaderamente falso será? Porque mira, when, Eso mismo. ¿qué debe ir acá en lugar de when? Para que diga la niña no fue a la Go. escuela. Go. Go. Claro, Go. a ver cómo cayeron. Bueno, no importa, ya se lo sabe. A ver, otra, ¿qué nos sale? A ver. Esta oración está bien hecha. You does not go to Lima. Tú no vas a Lima, dice acá. ¿Verdadero o falso? ¿Está bien hecho? Analicen, analicen. Es falso, porque es do. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién contestó para felicitarla públicamente? Vera. Muy bien, muy bien, muy bien, Vera. Vera, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya, Claudia Vera. Muy bien, excelente. Claro, pues acá das es un pecado mortal. ¿Cómo va a poner a you das? No. He, she, sí estaría bien, ¿no? He does not go to Lima. Correcto. She does not go to Lima. My sister does not go to Lima. My brother, my friend, etc. Pero you, no, no. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá qué nos sale. Esta oración está bien hecha. My father does travel to Lima yesterday. Mi padre viajó a Lima ayer, dice ahí. ¿Está bien hecha o está mal No, hecha? es does travel. Por eso, ¿es verdadero o falso? Nada más. Falso. Muy bien, correcto. ¿Por qué es falso? La respuesta está bien, falso. ¿Por qué? Porque está hablando en pasado y ha agregado el does. Claro, este das está por gusto acá, ya no tiene nada que hacer este das. Nada que hacer. Simplemente decir, my father traveled to Lima yesterday. ¿Ya? Muy bien, pues. A ver, una última. Una última. Esta oración está bien hecha. My mother were a good woman. ¿Verdadero o falso?
Falso, es was. ¿Por qué es falso? Es was, habla de ella. Claro, debe de ser was. Muy bien, ¿quién respondió? Vera. Vera también, ¿no? Ah, qué bien, excelente. Ya vas a sacar 20, Vera. Muy bien, pues. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, el día de mañana, repito, por última vez, a las 8 de la noche responden el cuestionario. ¿Ya? Y automáticamente todo viene, ya yo lo reviso el día siguiente, para poder sacar promedio, coloco en mi registro y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido un gusto, pues, chicas. Ahora vamos a procesar esta clase, la grabación, me refiero, para que podamos colocarla en la plataforma. A ver, Sherlyn Mata dice, Profesor, buenas tardes. la demora. Disculpe, Vaya. Ya, profesor, ¿sí? Repito que... disculpe, no podría habilitar el examen un poco más temprano. Lo que pasa es que voy No, a es que estar es de una orden de la viaje. dirección. Por mí yo lo pusiera a las 7 de la mañana. Pero ya una vez me llamaron la atención por ponerlo a las 8 de la mañana. No, profesor, hemos dicho que es a las 20 horas, 8 de la noche. Ya, eso ya no Ok. depende de mí. Si autoriza la dirección, lo pongo a las 5 de la mañana, ¿no? Chicas, entonces nos vemos. Ya, todos van a sacar buena nota, no se preocupe. Vamos a procesar la grabación. Bye.